Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que es cuidadosamente planificado para tener invitados especiales, hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por este precioso país, Honduras. Y hoy tenemos uno de esos invitados. Hoy tenemos un líder que realmente hace la diferencia en nuestra sociedad, con estudios superiores que van de su licenciatura en Medicina Veterinaria en la Escuela de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, con un máster en Dirección de Empresas con énfasis en habilidades directivas de Unitec y una maestría en Agribusiness o agronegocios de INCAE y la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Muchos puestos desempeñados en diferentes situaciones, particularmente los que nos interesan hoy, por lo que lo tenemos, es que ha sido presidente desde mayo del 2024 de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Canatur, después de tener una carrera dentro de la misma. Igualmente, desde 2013 es el gerente general y presidente de Inversiones El Morito. En su currículum, diferentes cursos de actualización profesional, trabajos de investigación. Realmente hoy nuestro invitado especial es alguien de quien podremos aprender. Bienvenido, don Andrés Erler. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por esa invitación y muchas gracias por poder tener el honor de estar en su programa, que es un programa que al final habla específicamente de la oportunidad que tienen las personas de ver lo que se debe de realizar en la vida por parte de muchos líderes e inspiran. Y en este caso, honor el que yo tengo de poder sentarme enfrente suyo para poder tener esa plática con sus televidentes y con todos aquellos que quieran escucharnos. Bueno, el honor realmente es nuestro. Le agradecemos por su tiempo. Vamos a comenzar con una frase, Andrés, que dice que el liderazgo es la capacidad de traducir una visión en realidad. Decía el famoso entrenador ejecutivo Warren Bennis. Y para entender un poco lo que Andrés Erler hace o dónde está o lo que quiere hacer, me voy a remontar un poquito, con su permiso, a esa primaria. Entiendo que la primaria fue en San Pedro Sula y entiendo que la secundaria fue en Tegucigalpa, aunque usted nació en Tegucigalpa, ¿correcto? Es correcto. Yo soy de la capital y me tocó por razones del destino ir a San Pedro Sula. Empecé a estar en la primaria del San Vicente de Paúl, que después en secundaria se convertía en un colegio de señoritas exclusivamente, y ahí me tocó mudarme por eso al Instituto Técnico de San Pedro Sula. Algo que fue muy importante para mi carrera porque me permitió ver realmente qué era lo que quería hacer por la parte técnica, porque nos permitía ver agronomía, electricidad, en aquel momento computación, que te la daban aparte, y también un poco del tema de administración y finanzas y esto. Y por razones del destino nuevamente me trae a la escuela que fue al final la escuela también de mi padre, la escuela de mis tíos, la escuela de mis abuelos, y que pues vine al Instituto San Francisco a terminar mi bachillerato, donde también aprendí mucho de lo que era entender la vida en la capital completamente distinta de San Pedro Sula, y terminar de graduarme para entender qué era lo que quería hacer. Si era que quería quedarme en Honduras, seguir estudiando, y ahí fue donde reafirmé todavía mi compromiso más con el tema agrícola, que también me apasiona muchísimo. Claro, claro. Y ya vamos a hablar de eso justamente. Yo quería preguntarle si en la secundaria usted ya daba esos destellos de liderazgo, de emprender, de tomar la iniciativa, o era un chico muy estudioso, o era muy rebelde, o era una combinación de ambas. Mire, es bien importante porque a nosotros en la casa, desde muy pequeños, mi mamá nos hizo muy independientes. Y yo desde que yo tengo uso de razón, creo, ya estaba metido en muchas cosas que ella misma nos iba inculcando. Entonces, desde los más o menos 4 años, yo ya estaba tirado en una piscina haciendo deporte. Natación es mi deporte preferido. Fui campeón nacional durante mucho tiempo. Fui invicto nacional durante algún año. De hecho, todavía estoy en los anales de la historia de la natación hondureña. Que eso, pues, en un campeonato nacional de piscina corta es complicado lograr que todas las pruebas tú las puedas lograr hacer. Y eso lo hice cuando estaba en Infantil A. Y de ahí eso hizo que siempre mantuviéramos el tema del liderazgo. Tenías que ser primero, pero no porque era un impulso, no porque era una imposición, sino porque era una disciplina. Cada vez que yo le decía a mi mamá y me ponía rebelde, que a un entrenador le decía que ya no quería seguir porque tenías que nadar desde las 3:30 de la mañana. Claro. Va a Las salir mañanitas. a la madrugada, salir a las 6 a la escuela, de la escuela volver.
y vas a la piscina directamente nuevamente, sales a las 7 de la noche, a esa hora hay que hacer tareas y hacer todo lo que debes Agenda hacer. completa. Entonces la agenda pasaba completamente llena y lo que me alegró muchísimo de ese proceso de formación es que al final uno siempre tiene su mente en diferentes medidas ocupadas, ¿no? Y nunca nos permitieron, no es que nos permitían o nos obligaban a que había que estar en el cuadro de honor o que había que hacer algo. Mi mamá decía, con tal de que pase, yo estoy feliz. Y no había ningún problema. Pero sí, cuando venían exámenes o algo, era una persona que, o sea, ella siempre me acompañó a partir de las 3, 4 de la mañana, los días que no había natación, era estudiar. Bien, y a esa hora, porque decía, no estudies en todo el día porque tu mente está cansada. Entonces estudiaba en la madrugada con ella y a partir de ahí... ¿Y qué edad tenía cuando hacía eso? Desde que tengo uso de razón, que me acuerdo por los estudios sociales, que estaba en ¿Lo hacía que a los 15 años, 16 años ya lo hacía? No, yo lo hacía desde Antes. los 5, 6, 7 No puede años. ser. Cada vez que íbamos a una prueba o íbamos a la temporada de Estudiaba exámenes, tempranito. se estudiaba en la madrugada porque era la forma que sabía ella que yo tenía más atención para poderlo lograr. Qué maravilla, qué maravilla. Ahora, porque tenemos tan poco tiempo y hay que abarcar tantos temas, me voy a mover a Nicaragua. Entiendo que estudia la licenciatura en medicina veterinaria. ¿Por qué decidió estudiar eso, Andrés? Veterinaria ha sido mi pasión por el tema de los animales. O sea, lo primero que yo quería estudiar era agronomía en el Zamorano. Al final de toda mi carrera logro llegar a estudiar el Zamorano en la parte de los estudios, pero no tenía los recursos económicos para hacerlo. Y conseguir una beca era complicado. Entonces lo que decidí por una intención de mi abuelo, que ya falleció, pero además de ser un político muy, muy habilidoso, presidente del Partido Liberal en Nicaragua en su momento, él me inculca y me dice, si quieres estudiar agronomía, pero no hay agronomía, ¿por qué no estudias veterinaria? Me dice, la mejor escuela que se está formando está en la Universidad de León. Y en ese momento su ahijado era el rector Ernesto Medina. Y el rector Ernesto Medina, entonces, él llegaba a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua como que se llegara al patio de su casa. Entonces llegaba, solo decía, Teto, mira aquí estoy, te traigo a mi nieto. Y entonces quiero que le expliques cómo es el pensum de la carrera. Entonces ahí el rector Medina, que es una universidad bicentenaria, se sentó, me explicó todo el pensum de la carrera. Y le hizo clic a usted. Y me hizo clic porque me enamoró el hecho de esa carrera. Y a partir de ahí no solamente entro a estudiar veterinaria, sino que el primer año de la universidad entro como presidente del primer año de la universidad. ¿De los estudiantes? Sí, de hecho. Y ahí se llama el Centro Universitario de la Universidad Nacional, que es el CUN, que es un movimiento estudiantil que nace de 1956, si no me equivoco, 59, que tiene una historia muy grande, muy rica. Y a partir de eso también me formo dentro del movimiento estudiantil, entendiendo todavía hasta los procesos de izquierda política en aquel momento, claro. Cosa que me arrepiento en algún momento, pero que uno debe de conocer. Y a uno ya cuando conoce la izquierda, conoce la forma en la que ellos operan de forma política y también cómo operan durante el estudiantado. Eso me da puerta para conocer mucho también sobre la política, cosa que dejo después de salir ya de la universidad, precisamente por los riesgos que significaba ser ya contrario a la izquierda dentro de Nicaragua en el país. ¿Usted se gradúa de licenciado en medicina veterinaria y regresa a Honduras? Regreso a Honduras precisamente por cuestiones políticas, que ya era muy riesgoso estar dentro de la universidad, porque la universidad me invita a ser parte de ser asistente de investigación de la universidad, y eso me trae directamente a Honduras a aplicar al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, que es fantástico para cualquier veterinario. Trabajar en el OIRSA es un sueño, ¿no? Claro. Y a mí me cayó... Está expuesto a todo el aprendizaje de la región. Es correcto. Y me cayó casi que del cielo porque no apliqué ni yo directamente, sino que fue un amigo que envió mis documentos, sabiendo de que yo ya tenía que volver para acá. Me hizo el favor de enviar mis documentos. Pero casi justo al terminar. No espero nada. Yo me quedé un año en Nicaragua más trabajando con la universidad. Eso eran 6 años de carrera, pero... El tema fundamental aquí fue que cuando llego, lo primero que me dicen es, en una entrevista pues, algo rápida, y me dicen, pero usted tiene que estar mañana. Y su puesto de asignación es Ocotepeque. O sea, vengo desde Nicaragua hasta Ocotepeque, pedí una semana para poder llegar y al mes ya estaba siendo jefe de la frontera en el lado del Salvador. Qué bien. Muy joven realmente. Estaba muy joven en ese tiempo, muy, muy joven. Luego pasa a estudiar, me llama la atención porque usted decide estudiar una maestría en dirección empresarial. Correcto. ¿Por qué no estudió otra maestría de otro tipo? ¿Por qué no se especializó en agronomía, en medicina veterinaria, en la ciencia, en biología? ¿Ya había una vena ahí de negocio? ¿Por qué le llama la atención dirección empresarial en Unitec?
Mire, cuando a mí me toca estar trabajando dentro del organismo de sanidad agropecuaria, mi trabajo se volvió de ser muy técnico, o sea, de ser, primero que mi trabajo de ser veterinario pasó a ser entomólogo, fue más hacia los insectos. Muy específico. Y tuve que apoyar un poco al laboratorio de diagnóstico de entomología porque para el veterinario es mucho más fácil poder diagnosticar morfología que en el caso de otras ciencias, ¿no? Y eso me llevó a ir creciendo muy rápido dentro del organismo, de manera de que pasé a ser supervisor regional de puestos cuarentenarios y me asignaron un proyecto regional que tenía que ver desde México hasta Panamá y República Dominicana. Entonces, tenía que ver muchos aspectos administrativos ya, de gestión de talento humano, de actividades con programación, y eso ya me estaba llamando, que me estaba demandando cosas que de repente yo no iba conociendo. Y a la vez, en ese momento, mi mamá toma la decisión de decir, bueno, yo ya quiero dejar una huella en mi vida, quiero dejar un legado sobre lo que ella ha hecho durante los últimos 40 años, que era cocinar. Y en eso nos dice, bueno, yo ya quiero hacer algo que me deje esa huella. Entonces le digo, dale, perfecto, vámonos. Yo te acompaño en el proceso. Y en eso específicamente ya estaba entrando en mis primeros materias de la maestría de Unitec. Y esto me permite a mí tener toda la base que necesitaba de conocimiento administrativo para poder montar y estructurar el negocio como se merece, que ahora se llama El Morito, que ya tiene 13 años de estar funcionando. Si yo, esta pregunta es una de las preguntas obligadas por una persona como usted, que lo siento que es un líder muy pragmático, muy orientado a la acción. En retrospectiva hoy, después de haber pasado la maestría, ¿qué siente usted que aprendió en el aula y qué siente usted que aprendió fuera del aula? Porque siempre hay un aprendizaje en maestrías y en estudios superiores, contactos, profesores, tener una visión diferente. Son como dos preguntas en una, si usted me permite. Primero, ¿hay alguna clase que usted dice, wow, esa no la sabía, me abrió los ojos? Y la otra es fuera de aula. ¿Qué aprendió en la maestría? Mire, en la maestría hay un montón de clases que al final a uno lo impactan de una u otra manera. La gestión del talento humano para mí fue bien importante porque depende mucho de quién es su docente. Al final mucho como uno conecta con la clase tiene que ver mucho con la capacidad del docente para poderlo hacer y con la capacidad del docente para poder determinar la experiencia que uno puede agarrar en el proceso. Entonces, temas de talento humano, de habilidad directiva, de finanzas, de proyecciones específicamente contables. No tenía nada de eso usted antes. No existe. Cero. No existe. Dentro de mi formación no existe porque los veterinarios, los médicos, todos los que nos dedicamos a las profesionales independientes no tenemos esa formación. Y necesitamos eso para poder suplantar la falencia que traemos de la universidad. Y de ahí mucho de lo que uno aprende en la calle al final tiene que ver con el networking, tiene que ver con la oportunidad que usted tiene todos los días de poder desenvolverse en diferentes ámbitos, en diferentes lugares y enfrentar los problemas. Porque Honduras es un país fantástico, es un país donde uno también enfrenta distintas cosas que en otros lados diría pareciera tan ilógico que tienen que ser un problema. Pues aquí a veces significa ser un problema, pero eso nos va formando para poder enfrentarlo más rápidamente y eso tiene que ver mucho con temas de legislación, tiene que ver mucho con la capacidad que uno tiene de comprender y razonar los problemas a nivel de burócratas, a nivel de cómo uno puede darle la vuelta a una información que puede estar viniendo errada o que simplemente no tiene una lógica, pero que puede sacarle un beneficio al final del tiempo. Claro que sí. Vamos a ir una pausa y cuando regresemos vamos a hablar específicamente de esa maestría en agronegocios INCAE Zamorano y por supuesto, por una de las razones que lo tenemos aquí, es por ser el presidente de Canatur. Vamos a hablar de su liderazgo, su estilo de liderazgo e impacto. Ya volvemos. Regresamos con nuestro invitado especial, don Andrés Erler, presidente de Canatur. Y antes de hablar de su liderazgo en Canatur, tenemos que hablar de algo muy cercano a mi corazón, que es INCAE Zamorano. Yo me gradué del INCAE y pues con Zamorano hemos hecho varias cosas durante varios años. Creo que son dos instituciones de primer nivel.
y usted fue la primera promoción en agronegocios de INCAE Zamorano. Cuéntenos un poco. Las clases eran en INCAE, eran en el Zamorano, eran aquí, eran en línea. Era la primera promoción. Fue la primera promoción. De hecho, no solamente... A mí cuando me hablan de mi maestría en INCAE Zamorano, ilumina mi mente nada más, ilumina mi sonrisa. Porque fue una temporada muy intensa de conocimiento, muy intensa de demanda de tiempo, de cansancio. Las clases así eran en Costa Rica, eran aquí en la Escuela Agrícola Panamericana. En ambos lugares. En el campus de Walter Kisling en Alajuela. Es correcto, en Alajuela. Y aquí en el campus de Zamorano. Nos tocaba viajar aquí en el Zamorano. Nos tocaba ir a la FIU en Miami también, porque si vas a comprender las cadenas logísticas y las cadenas de agronegocios, no puedes quitarte de encima Miami, que es el centro logístico del agronegocio de Latinoamérica, ¿no? Claro. Y ahí, aparte de eso, pues teníamos mucho que comprender todo el tema de sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad que le tenemos que ir dando al proceso productivo. Y esto, pues, Costa Rica funciona muy bien, pero Zamorano es el referente en el conocimiento para hacerlo. Entonces, es una generación donde se aprende mucho sobre la implementación de la sostenibilidad en el proceso productivo y en el proceso de negocios, y a la vez todo el bagaje que INCAE puede otorgar en tema de negocio como tal y en el conocimiento en la parte de las estructuraciones financieras de los proyectos. De la estructuración de los proyectos, que es muy importante. ¿Usted en qué año terminó el programa? Es 2023, terminamos. O sea, en abril del 2023, ahí es el proceso de graduación, que ya hacemos las asesorías técnicas, que en mi caso las realicé en Nicaragua también. Me une nuevamente a una arrocera en Nicaragua, donde le hacemos todo un estudio de sus productos, del arroz. Y esto también me lleva otra vez a viajar a Costa Rica, a viajar a El Salvador, a verlo aquí en Honduras y a entender que existe una posibilidad de trabajo siempre. Donde uno se meta, uno puede estar en turismo, puede estar en veterinaria, puede estar en agrícola. Usted siempre encuentra una forma de negocio si usted lo que quiere es buscarla. Por supuesto, por supuesto. Si yo le preguntara cuál es la mejor lección aprendida, me estoy atreviendo a preguntar una lección aprendida, y usted seguro que tiene 10. ¿Cuál es la lección aprendida más grande hoy cuando se refiere a su maestría de agronegocios, INCAE Zamorano? Es difícil porque sostenibilidad para mí es el eje fundamental donde uno aprende. O sea, cómo realmente lo entendemos ya cuando está metido en el tema de negocios y en la generación de empresas que ya están enfocadas al proceso de sostenibilidad. Pero si va una razón o una lección bien interesante que tiene que ver mucho a no seguir confiando nunca en el papel, en la calculadora, en la computadora. Hubo un maestro que me retrajo al lápiz y al papel y al cerebro. Entonces, y a demostrar que realmente cuando uno tiene un cerebro lo tiene que utilizar. Y esa utilización del cerebro da resultados completamente distintos al que uno se puede creer que lo ayuda con la inteligencia artificial. Si bien es cierto, inteligencia artificial es fascinante, lo puede lograr todo lo que usted quiera, pero cuando uno utiliza su propio cerebro, el nivel de raciocinio no lo va a dar la inteligencia artificial nunca. Y ya nos movemos un poquito a su etapa como líder en negocio en Morito, porque eso lo hace antes de Canatur. Al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo. Lo que pasa es que en Canatur empezó a subir y subir y subir hasta llegar a la presidencia. Ya vamos a hablar de eso. ¿Se acuerda el primer año en Morito? Porque me imagino que la parte de su madre era toda la parte del proceso y la suya era la parte del negocio, que se complementaban bien, o tal vez estoy equivocado. Usted me va a decir. Recuerda el primer año, los primeros 2 años en Morito, sus primeros retos. Me recuerdo los primeros 3 meses. Eso fue algo que uno de verdad, cuando uno lo recuerda, le trae mucha nostalgia, porque me acuerdo de éramos 8 personas en la empresa, contando a mi madre y a mí, dentro del equipo de empleados. Y era tan fantástico ver que un vehículo se parqueaba enfrente y que todo el mundo salía corriendo hacia la cocina, para atender, hacia cada espacio, solo listo para poder atender a esa pareja de personas que llegaban. Y todo el mundo estaba emocionado, con mucho amor, mucho cariño. Después de eso tuvimos una interacción con un banco con el cual estuvimos haciendo un proceso de promoción y publicidad muy fuerte. En ese momento en el país era muy poco e incipiente la parte de la participación de redes sociales, de las empresas en redes sociales. Yo aproveché esa ventana
que existía y posicioné la empresa muy rápidamente en temas de redes sociales. Esto hizo que se sintiera en el mapa. A mí me decían, hasta la fecha me decían, vos estás loco, vas a meter un restaurante a 2 cuadras del líder del mercado, con 20 años de experiencia, con 20 años de ser el líder, y no lo vas a lograr. Y aquí estamos, 13 años después, lo logramos, pero es por un trabajo que tiene que ser de día a día. Quien no coloca su puesto en empresas, entendiendo de que desde que empieza el día hasta que te termina el día, uno está trabajando, y en el sector restaurantero es esclavizante hasta el número máximo de la esclavitud. Cuando hablamos de un dueño de un restaurante es porque nunca para sus operaciones, y si la va a parar es por una decisión muy propia, pero sus comensales requieren ser atendidos siempre. Nosotros solo cerramos un día al año y es el 25 de diciembre. De ahí ningún otro día del año se cierra. Semana Santa. De hecho, Semana Santa es la mejor semana del año de trabajo. No puede ser. Viernes Santo, que debería ser un día de calma, nosotros atendemos a todos aquellos que, fieles a la tradición, pues buscan una sopa de torta de pescado, un pescado frito, algo que va muy fiel a la cultura y a la tradición. Entonces, ahí tenemos que estar para atender a nuestros clientes. ¿Usted se definiría como un líder de negocios que tiene más rigor o más amor, o una combinación sui generis de las dos? Mira, no es precisamente la definición como tal. Yo creo que cada momento lleva específicamente lo que tienes que realizar. Mi mamá dice que ella es mucho de amor y rigor. Bien, yo soy más de lo que debemos de hacer sobre la base. No más de rigor, pero sí sobre la clase de lo que debe de ser. O sea, no salir más allá del querer comprender por qué no se hizo, sino comprender por qué lo tenemos que hacer y por qué debemos de seguirlo haciendo en futuro. Hablemos un poquito, pues tenemos tanto que hablar con usted. Vamos a hablar ya, empezamos a hablar, hablemos un poquito de Canatur. La pregunta con la que debemos comenzar es ¿por qué decide entrar a Canatur? No tenía las manos llenas ya, estaba estudiando, sí, había terminado, tenía el morito, lo quería hacer crecer, y de repente el hombre entra a Canatur. Mira, el primer año yo tenía mi maestría en Unitec, tenía mi trabajo en el organismo internacional y tenía en ese tiempo todavía estaba en el organismo. Todavía trabajaba al mismo tiempo hasta que por algún motivo hubo una discrepancia, me querían mover de zona y me querían mandar a otro lado, y le digo, mira, es que ya realmente lo que yo ya lo hago por querer, porque realmente me encantaba mi trabajo en el organismo internacional y me encantaba atendía los aeropuertos, los puertos. Y se retira de eso para estar al morito. Me toca porque me dicen, mira, pero es que te tengo que mover del lugar. Y le digo, es que ya lo que tú me pagas en un mes, yo ya lo gano en un día. Entonces, definitivamente yo estoy aquí porque quiero estar, no porque algo me estaba dando más allá. Y eso me lleva a lo que me dice usted, como por qué entras a otra cosa. Ya viví eso de tener mucho que hacer y más bien me aburro muy rápido si no tengo más cosas que hacer. Entonces, de hecho, ahorita nosotros manejamos ya 3 empresas, que eso fue el proceso de INCAE, que me permitió entender el tema de la integración vertical en los procesos productivos para ya llevar al restaurante a donde debe de estar y así hacia adelante con los nuevos espacios que queremos desarrollar. Y en Canatur llego porque fue bien interesante. Cuando a mí me pedían un apoyo de la Cámara de Turismo, yo solamente siendo miembro del Registro Nacional Turístico y como tal, cumpliendo como todo la ley, porque eso sí, me gusta seguir las cosas by the book. Es como tienen que ser. De acuerdo al manual. Así es. Si usted dice que usted debe tener un registro, pues téngalo, porque nadie le puede decir más adelante no lo tiene. Entonces, ahí me permite, me dice una vez la directora que estaba en el momento, me dice, ocupamos a alguien en la junta directiva, me hace falta un puesto. Y como a usted le gusta ayudar y le gusta compartir, fue que entró. Véngase de protesorero. Entonces, mi respuesta fue, ¿sabes qué? Voy a tener un problema nada más, porque cuando a mí me dicen que me tenga que involucrar en algo, lo hago, pero lo hago de serio. O sea, no voy a ir solo para llenar el dato. Y me dijeron, bueno, perfecto. De esos son los que ocupamos. Y al siguiente año ya estaba de vicepresidente porque pues había mucho que hacer. ¿Cómo no se puede hablar del liderazgo en una gremial igual que el liderazgo de un emprendimiento, igual que el liderazgo político? Sin embargo, hay una línea de nylon que las une, que es iniciativa, visión, valores, desempeño, hacer las cosas. Me da la impresión de que usted es una persona que busca eso. A mí me da la impresión de que usted es una persona que busca eso. En algún momento, cuando ya estaba de vicepresidente, dijo, yo puedo ser presidente.
me interesa. O no lo pensó, o se dio la coyuntura y dijo, tal vez podemos hacer otros cambios como presidente. Teníamos mucho más tiempo pudiendo hacer cambios siendo vicepresidente que siendo presidente. Siendo presidente, la figura se vuelve un poco más política, más representativa. Tiene uno muy poco tiempo para hacer cosas. Siendo vicepresidente, uno tiene la capacidad para poder trabajar en los proyectos, generarlos. En ese momento, yo trabajé con 2 proyectos específicamente que los tenía que estar desarrollando ahorita. Lamentablemente, por la salida de la cooperación norteamericana, se me caen estos proyectos de inmediato, pero al final, lo que todo une en línea es querer hacer. O sea, si usted quiere hacer las cosas y las quiere hacer de corazón, y las quiere hacer ya sea en su trabajo, en la familia, en la política, donde sea, las quiere hacer porque lo quiere por un bien común. Al final, a mí me enseñó muchísimo mi abuelo, que era al final un servidor en todo sentido, en el cooperativismo, en la parte política, siendo político, en la parte de su empresa, siendo empresa, y en la parte de la familia es que al final lo único que le mueve a uno a hacer las cosas es el amor que tiene por el país, por la situación de la gente, porque tú quieres ver a tus pares al final mejor que lo que los ves antes. Y eso solamente se puede dar si tienes 2 cosas en la formación. Uno es el conocimiento, que si un empresario, yo siempre lo he dicho, y hablo con mis compadres empresarios en el proceso de relevo generacional, es mentira que tú puedes ser empresario solo porque te pusieron el dinero para poder ser empresario, o es mentira que vas a ser empresario solo porque alguien te dijo que ya eras empresario. O sea, hay que estudiar para ello. Y para eso entonces hay que preparar, porque todas esas líneas de formación de liderazgo tienen que estar sustentadas por la base de la formación. Y la otra es simplemente servir sin esperar nada a cambio. Y si usted sirve sin esperar nada a cambio, en el trabajo, en la familia... eso siento que hace usted. Sí, al final no me interesa si puedo estar hoy de tesorero, mañana puedo estar de presidente. Si a mí lo que me permiten es servir, yo no tengo ningún problema por hacerlo. Estamos muy cerca de finalizar el programa y voy a hacerle una pequeña pregunta, una corta pregunta, una breve pregunta, antes de ir a la pregunta final que le hacemos a todos nuestros invitados especiales. Esta pregunta me la imaginé en el momento en que lo contacté a usted. Yo dije, esta pregunta se la tengo que hacer. ¿Qué puede hacer un hondureño común y silvestre en cualquier parte de Honduras para mejorar el turismo de nuestro país? ¿Hay algo que podemos hacer o no podemos hacer? El primero es hablar bien de Honduras. Es lo primero que puede hacer un hondureño sin necesidad de un 5. Y lo puede hacer en cualquier parte del país y solamente necesita hablar bien de Honduras. Me decía un amigo colombiano que quiero muchísimo y me decía, ¿sabes cuál es? Que estuvo un año aquí en Honduras y me dice, ¿sabes cuál es? Ustedes tienen todo fantástico. Solo hay un solo problema. El que más mal habla de Honduras es ustedes mismos. Y es razón, porque al final nosotros mismos nos echamos tierra entre nosotros, nos quejamos por todo es un problema y ninguno dice realmente esto es lo bonito. O sea, y cuando alguien ataca el país, se pone de la parte de la persona que ataca el país y dice, sí, tienes razón. No, yo no. O sea, en ningún caso, aunque sé que hay problemas, aunque sé que hay cosas que resolver, las vamos a resolver. Pero cada vez que me dicen a mí en un foro, realmente, ¿qué quieres hablar de Honduras? Ya vamos a hablar de las maravillas que tenemos. Y ahí empezamos, y ahí sí son 2-3 horas de programa, porque vamos a hablar de cada punto del país donde he logrado ir y donde me han contado y no he logrado ir todavía. Extraordinario. Vamos a tener que terminar este programa con la pregunta: ¿cuál es la clave del éxito que ha llevado a este hombre antes de sus 40 años a las posiciones de liderazgo que tiene? Trabajo. Eso es lo único. Desde chiquito me enseñaron a trabajar. Mi mamá me enseñó a trabajar desde muy pequeño, a estar ahí. Y lo mismo ha sido hacia adelante. Si uno trabaja, uno sabe que tiene la oportunidad de crecer, tiene los medios para hacerlo. El liderazgo realmente es algo que ya uno va desarrollando, va cultivando. Pero el trabajo al final es lo que le va a dar el posicionamiento para que usted pueda comprender las cosas, tratar de apoyar las cosas que necesita. Porque no solamente hay líderes que pueden nacer de la simple hecho de una iniciativa, de un grupo de personas que dicen que es un líder, pero que al final cae en el camino. ¿Bien? Pero si es un líder que usted va trabajando en conjunto con su gente, día con día, lo que va logrando es que ese liderazgo se fortalezca y se fortalece sobre la base de los resultados. Y los resultados son los que al final mandan a que un líder es o no efectivo. No tenemos como agradecerle su tiempo y que nos haya realmente iluminado en estos temas tan importantes para
todos y particularmente los jóvenes. Gracias por su tiempo. No, gracias a usted y ojalá que haya muchos más jóvenes que podamos ver en el futuro ejerciendo los puestos de liderazgo y sobre todo invitar a todos los jóvenes. Únanse a la asociatividad empresarial porque el empresario no es el malo como nos lo han querido enseñar durante mucho tiempo. El empresario es la oportunidad para poder hacer crecer este país y aquí estamos para poder hacer. Gracias, Andrés. Gracias a un equipo de primer nivel que hace posible esto, que es un programa que llega a una audiencia que cada semana quiere aprender de gente que lo hace bien en un país que se lo merece. Gracias y nos vemos la próxima semana.